de aliviaderos de crecidas rápidas, en el diseño de descargadores de fondo, cuencos amortiguadores. A ver, vamos bosquejando. Esto es, el tema se llama cavitación. Bueno, en ingeniería mecánica, o eléctrica y electromecánica, mecánica, eléctrica, básicamente la cavitación es clave para el funcionamiento, de bombas y de turbinas hidráulicas y de válvulas. Bien, y en ingeniería hidráulica es clave en el diseño de obras hidráulicas. Bueno, ¿y qué obras hidráulicas? Bueno, empecemos. Descargadores de fondo, obras de toma, aliviaderos de crecidas, en las rápidas y en los cuencos amortiguadores, ¿no? En sistemas hidráulicos varios, donde hay válvulas y bombas, y también en centrales hidroeléctricas, donde hay turbinas hidráulicas. Bien, y por ahí me estoy olvidando de algo. O sea que es un tema, jóvenes, que tiene directa aplicación en diseños de obras de ingeniería. Se entiende la importancia del tema, ¿no es cierto? Es tan importante que tiene un capítulo especial como una propiedad física de los fluidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Ustedes saben que un líquido en general y el agua en particular puede cambiar de estado. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. El agua en general y un líquido en general y el agua en particular. Entonces hay el cambio de estado. El cambio de estado. ¿De acuerdo? ¿De qué estado? Bueno, de líquido a gas. Entonces, si el cambio de estado se da a temperatura constante, se da a presión constante, o sea, si P es igual constante y T aumenta, entonces el cambio de estado es lo que conduce al fenómeno de ebullición. ¿Se entiende? Entonces, a presión constante aumentamos la temperatura hasta que cambia el estado del líquido, se vaporiza. Y la temperatura crítica a la que se produce el cambio de estado se llama temperatura de ebullición. Es la temperatura crítica. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense que hay una temperatura crítica para una presión dada. Por ejemplo, si estamos a nivel del mar y vamos subiendo en la montaña a una atmósfera, para una atmósfera de presión, la temperatura crítica de ebullición, ¿cuánto vale? 100 grados centígrados para el agua. Pero si yo estoy a 4.500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición va a ser menor que 100 grados. Por ejemplo, en La Paz el agua hierve a 90, 80 y pico grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la presión es menor. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué cambia la temperatura de ebullición? Sí, ingeniero. O sea, ustedes tienen el líquido y aquí tienen la presión atmosférica. Y aquí le metemos calor. Entonces, el calor lo que hace es aumentar la energía cinética de las moléculas. Aumenta la energía cinética. La energía cinética de las moléculas aumenta. Entonces, si la presión atmosférica es elevada, las moléculas les cuesta pasar al estado gaseoso. Si la presión atmosférica desapareciera, por ejemplo, básicamente
el líquido pasa al estado gaseoso con mucha facilidad. Por eso es que la temperatura de ebullición es una función de la presión atmosférica. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Entonces, se habla de un cambio de estado de líquido a gas a presión atmosférica, presión constante, por variación de la temperatura. Y existe una temperatura crítica, que es la que produce el cambio de estado, que es la temperatura de ebullición. Ahora, también se puede, y vamos a ver ese fenómeno, a ver, cuando ustedes ven hervir el agua, ¿no es cierto? Entonces empiezan a saltar las moléculas y aquí se forman unas burbujas. Ya tienen en mente el proceso de cambio de estado cuando están viendo cómo hierve el agua en una olla en la cocina. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora entonces a presión constante aumento la temperatura? El micrófono, por favor, jóvenes, lo activan cuando deseen hablar y si no lo apagan. Entonces, presión constante incremento la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si la presión disminuye y la temperatura es constante? Entonces piensen otra vez en el reservorio, en el que aquí la temperatura es constante, ¿no? Pero la presión cada vez va bajando, baja la presión es cada vez menor. Entonces llega un momento en que se produce el cambio de estado. Se produce el cambio de estado. ¿Y por qué se produce el cambio de estado? Por descenso de la presión. Las moléculas de agua tienden a irse al estado gaseoso porque la presión, que es la que se opone a ese cambio, es muy baja. También en este caso se habla de que hay una temperatura crítica, que es la temperatura de ebullición. En este caso habrá una presión crítica, que es la presión de vaporización, a una temperatura dada. En este caso, la temperatura de ebullición es una función de ¿quién? De la presión. En este caso, la presión de vaporización es una función de la temperatura. ¿Se entendió, jóvenes? Disculpe, ingeniero, no está compartiendo pantalla. ¿Cómo, perdón? No está compartiendo pantalla. ¿Cómo que no? Sí, está compartiendo. Sí está compartiendo. Ah, entonces está compartiendo. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿se entendió los dos procesos? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, Sí. este fenómeno se llama ebullición. Y este fenómeno se llama cavitación. Entonces, ¿qué es la cavitación, jóvenes? Es el cambio de estado del líquido. Es el cambio de estado del líquido. Se pasa de líquido a gas por descenso de la presión a temperatura constante. ¿Se entiende? Entonces, como ese proceso de cambio de estado genera burbujas, entonces se define la cavitación como la formación de cavidades macroscópicas, en el seno del líquido a partir de núcleos gaseosos microscópicos que siempre existen. Entonces, los núcleos gaseosos microscópicos que están siempre en el seno del líquido, como baja la presión, van creciendo hasta formar cavidades macroscópicas y cavidades macroscópicas que terminan con un cambio de estado de líquido a gas. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, entonces fíjense que para que haya cavitación, ¿qué tiene que pasar con la presión? Tiene que bajar. Y el proceso se da a temperatura constante, o sea, se da a temperatura ambiente.
Entonces, en todos los casos en los que a temperatura ambiente desciende la presión, va a haber una tendencia, si desciende lo suficiente, hasta alcanzar la presión de vapor. Es decir, si esta es la escala, esta es la presión cero y esta es la presión atmosférica, y esto es P igual 0. Entonces, si la presión atmosférica va descendiendo hasta alcanzar la presión de vapor, bueno, si se logra alcanzar la presión de vapor, a partir de aquí se producirá la cavitación. Tiene que alcanzarse una presión crítica. Si no hay la presión crítica, no va a haber el cambio de estado. De la misma forma que en la ebullición hay que aumentar la temperatura. Uno está en 0 y uno levanta ¿hasta cuánto? Hasta a 100 grados centígrados para el agua. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, ahora, como la clave es que la presión descienda, va a haber una cavitación hidrodinámica hay una cavitación acústica y hay una cavitación óptica. O sea, la hidrodinámica es la más importante porque se da por el escurrimiento de un fluido. O sea, como ustedes saben de física básica, si aumenta la velocidad en el movimiento de un fluido, ¿qué pasa con la presión? Por el teorema de Bernoulli, que ya lo vamos a ver con mucho más detalle. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, si hay un aumento importante de la velocidad, ¿no?, baja la presión tanto que se produce el cambio de estado, cavitación hidrodinámica. Pero si uno tiene también un líquido cualquiera como este, por ejemplo, y hay una onda acústica que está viajando por el seno del líquido, la onda puede generar descensos localizados de la presión tan grandes que permitan el cambio de estado. Es lo que se llama cavitación acústica. Pero también puede haber cavitación óptica, es decir, uno puede en un punto determinado focalizar, por ejemplo, con un láser, un punto determinado del líquido y generar un descenso localizado de la presión puntual. Entonces, ese descenso localizado de la presión puede llevar al cambio de estado. ¿Se entendió? O sea, la clave es que baje la presión, pero siempre a temperatura constante, en general a temperatura ambiente. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿cuál es el umbral de la cavitación? Observen en lo siguiente. Si ustedes toman un vaso de agua y lo dejan reposar toda la noche, al amanecer se van a encontrar con que existen unas burbujitas. ¿Han visto eso algunas veces? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, sí. Bueno, entonces siempre todo el agua, todo líquido, siempre tiene núcleos gaseosos mezclados, siempre. Entonces, esta burbujita, si uno la dibuja grande, tendrá una presión interna y una presión externa. Bien, entonces la presión interna, por supuesto, es mayor que la presión externa. Entonces se genera un gradiente de presiones, un delta P, que es PI menos la presión externa. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, eso por la ecuación de Laplace que vimos la clase pasada vale 2 sigma sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la presión externa es la presión del líquido. Esta presión es la presión en el líquido. Entonces, de aquí se tiene que la presión en el líquido va a ser igual a la presión interna menos 2 veces sigma sobre R. ¿Estamos? Ahora, la presión interna va a ser la presión del gas, más la presión del vapor, del líquido, más la presión del vapor del líquido. Entonces esto va a ser igual a la presión del gas
más la presión de vapor del líquido menos 2 veces sigma sobre R. ¿Estamos? Ahora, la presión del gas, como son bajas presiones, no estamos hablando de grandes presiones, el gas se comporta como un gas ideal. Entonces, la presión del gas por el volumen del gas es nRT. Pero, como la temperatura es a temperatura constante, entonces esto es constante, es un proceso isotérmico. Entonces, ese proceso isotérmico, la presión del gas va a ser una constante sobre el volumen, y el volumen se lo aproxima como 4/3 de pi por R al cubo. Y a todo esto le damos el nombre de una constante C sobre R al cubo. Entonces aquí podemos escribir que la presión en el líquido va a ser igual a la presión interna, que es la presión del gas, o sea, es la presión del gas, que es una constante, sobre R al cubo, más la presión de vapor, menos 2 veces sigma sobre R. Bien, entonces si ustedes observan en esta expresión, para un líquido determinado, sigma se conoce. La presión de vapor, que es la presión a la que cambia el líquido de estado, también se conoce. O sea que esta presión es una función de la constante esta y del radio. Si uno grafica, como pueden observar en el apunte, si uno grafica, ahora, esto lo podemos escribir de esta forma. Graficamos P, podemos hacer así, presión del líquido menos presión de vapor, este término lo mandamos a este lado y dividimos por gamma. Entonces nos queda la constante sobre gamma R cubo menos 2 sigma sobre gamma por R. Entonces, si uno grafica este término, que es la presión del líquido menos la presión de vapor sobre gamma, en función del radio, para distintos valores de la constante y para un líquido determinado, o sea, agua, por ejemplo, tienen el gráfico de la figura. Es una cosa así. Más o menos es así. Bien, y se observa que hay unos mínimos. Entonces, si uno, y el mínimo es este. ¿Cómo obtenemos el mínimo? Derivando. O sea, estos mínimos se obtienen con la condición de que la derivada de PL menos P sub B sobre gamma respecto del radio sea igual a 0. Es la condición de mínimo. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, ¿están por ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, PL menos P de vapor sobre gamma es una constante sobre gamma R cubo menos 2 veces sigma sobre gamma por R. Si ahora se deriva respecto al radio, entonces, ¿qué nos queda? Menos 3 veces la constante sobre gamma por R a la cuarta, menos 3, R a la menos 4, menos con menos más 2 sigma sobre gamma R cuadrado. Igualamos a 0. Entonces, como R igual a 0 es la solución trivial, yo puedo sacar factor común R y R igual a 0 es una solución, pero esa es la solución trivial. Entonces, acá despejamos y nos queda 3 por una constante sobre gamma R a la cuarta es igual a 2 sigma sobre gamma R cuadrado. Gamma se simplifica. No se olviden, R igual a 0 es la solución trivial, no nos interesa. Entonces, esto, acá me queda un cuadrado. Entonces, me queda que R cuadrado es igual a 3 veces la constante sobre 2 veces sigma. O que R es igual a 3 veces C sobre 2 sigma
raíz. Si ahora uno este valor de R lo mete aquí y lo mete aquí, ¿qué obtiene? Obtiene el valor mínimo. Bueno, esa parte de eso se los dejo. Eso se lo dejo. Es una álgebra mínima. Y al final obtenemos que ese valor, no se olviden del gráfico, este valor mínimo, o sea, este PL menos PB sobre gamma, que es el mínimo, va a ser el crítico, que termina valiendo un valor que está en el apunte. Entonces, de aquí despejamos este valor que va a ser el P crítico, que va a ser la presión de vapor, menos 4 veces sigma sobre 3R, el radio crítico. Bien, y el radio crítico, por supuesto, es este. Esta es la presión con la presión crítica y este es el radio crítico. Entonces, si ustedes observan, como el radio y sigma son valores positivos, esto siempre está restando. O sea que la conclusión es que la presión crítica es menor que la presión de vapor. O sea que la cavitación se da para presiones inferiores a la presión de vapor. No puede haber cavitación si no se llega a la presión de vapor. Esa es la conclusión del desarrollo. ¿Se entendió? Esa es la conclusión del desarrollo. O sea que como conclusión se tiene que la presión crítica de cavitación siempre es menor que la presión de vapor a una temperatura. Entonces, en general, toda la literatura así lo hace, se adopta como presión crítica aproximadamente la presión de vapor a la temperatura del proceso. ¿Se entendió la demostración de por qué es la presión de vapor? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, Sí, ingeniero. ¿cómo se desarrolla la cavitación? Bueno, ahora vamos a ver. Ahí está la cavitación por burbujas aisladas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un perfil cualquiera, digamos, como este, y uno grafica la presión con el recorrido, entonces, claramente si aquí en el borde de ataque uno tiene una presión máxima, la presión disminuye y luego tiende a recuperarse por la forma del perfil. La presión disminuye y luego tiende a recuperarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el punto donde aparece la cavitación. Entonces, aquí, por ejemplo, la presión va bajando hasta que alcanza la presión de vapor. Cuando alcanza la presión de vapor, aquí se empiezan a desarrollar las burbujas. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Ninguno. En la formación de la burbuja no hay ninguno. Pero fíjense que después, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces, esta burbuja que se desarrolla en esta zona y viaja, luego ingresa en una zona donde la presión sube. Entonces, en esta zona, la burbuja implota. No explota, implota. Es decir, la burbuja que creció, se entiende cómo crece, ¿no es cierto? Luego, producto del incremento de la presión, implota. Colapsa hacia adentro, ¿se entiende? Se produce una implosión y esa implosión genera tensiones concentradas muy elevadas en una pequeña superficie. Entonces, la tensión es fuerza dividido el área. Si ahora uno toma el límite para el área tendiendo a cero en la tensión, ¿cuánto es esto? ¿Esto tiende a cuánto? Tiende a infinito. O sea que en el punto donde la burbuja implota y se concentra la implosión, como el área tiende a cero, la tensión tiende a ¿cuánto? A infinito. Entonces, en toda esta zona se produce erosión por cavitación. ¿Se entendió el concepto? Entonces, aquí es zona de erosión.
Y esta es la zona de formación de las burbujas. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿están ahí? ¿O se fueron a la reunión para cambiarse de grupo? Todos alrededor. Sí, ingeniero. En el grupo 2 no les van a enseñar esto. Se lo van a perder. Digo yo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ingeniero. Puede ser. Estamos aquí. Bueno, sigamos. Yo cumplo con mi tarea, así termino hablando solo. Bueno, ahora también puede generarse puede haber un descenso de la presión. Así. Uno puede tener, por ejemplo, un escalón. ¿Qué pasa con el escalón? Bueno, uno tiene el flujo y se tiene un remolino en esta zona. Este es el perfil. Ahora, esta es una zona de baja presión. Al formarse el remolino, aquí se genera un núcleo de baja presión. Un núcleo de baja presión. Entonces, si aquí la presión desciende lo suficiente, tanto que se llega a la presión de vapor, ¿qué va a pasar? Que en esta zona va a haber cavitación. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, nuevamente, el mismo fenómeno. Sí. Aquí se forman las burbujas y las burbujas viajan a una zona donde la presión sube. Y al subir la presión, aquí ¿qué va a pasar con las burbujas? Implotan. Entonces toda esta zona se va a erosionar. ¿Se entendió? Fíjense que este es un típico ejemplo de formación de burbujas por cavitación. Hay cambio de estado por descenso de la presión. Eso es cavitación por cavidades semipermanentes que genera erosión. Pero yo también podría tener, miren en este caso, tener, por ejemplo, un obstáculo a la corriente como el dibujado aquí. O sea, visto en un dibujo tridimensional, es así. Entonces la corriente viene así y aquí se generan los... ¿Se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Ahí está. Bueno, entonces en este caso, ¿qué sucede? Fíjense que viene el flujo, aquí se generan los remolinos, aquí se generan los remolinos que son los centros de baja presión, ¿no? Aquí están los centros de baja presión. Bien, entonces aquí se van a formar las burbujas, ¿se entiende? Sí, pero la burbuja viaja y sigue su curso y cuando implota en medio de la corriente y no en contacto con un borde sólido. Entonces, este es un típico ejemplo de cavitación que no genera daño, mientras que en este caso o en el anterior se genera el daño, ¿se entiende? Entonces, abajo se produce la zona de implosión, pero en la corriente, sin generar daño. Entonces, cuidado, la cavitación no siempre genera daño, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bien, ahora aparece otro tipo de cavitación que es la más compleja, que es la cavitación por pulso de presión. Bien, esa cavitación por pulso de presión, básicamente, si uno grafica la presión en función del tiempo, entonces uno tiene el registro y la presión nunca es constante, tiene picos y bajas, ¿sí?
Entonces uno puede sacar un valor medio, que es este. Esto es lo que se llama el valor medio de la presión. Entonces, este de aquí es el valor medio. Pero también uno puede tener en un instante dado cualquiera la presión media más la fluctuación de la presión. Entonces la presión puede expresarse como su valor medio más su fluctuación. ¿Cuánto se aparta de respecto del valor medio? Ahora, si la presión desciende lo suficiente, vamos a marcarlo con azul, para llegar a este valor, tal que esta es la presión de vapor, esta es la presión de vapor, ¿estamos? Entonces, si la presión desciende lo suficiente, tanto que esta es la presión de vapor, entonces, en estas zonas, ¿qué va a suceder? Que aquí va a haber cavitación. Se van a formar las burbujas. ¿Se entiende? Pero esa burbuja que se forma luego viaja ¿a dónde? A una zona de alta presión. Esta viaja a una zona de alta presión. Entonces, aquí hay cavitación y aquí ¿qué hay? Implosión. Aquí ¿qué hay? Implosión. Entonces, claro, cuando se genera el pulso de presión, acá se tiene el pulso, una fluctuación de presión respecto al valor medio. Cuando se genera el pulso de presión respecto al valor medio, pueden haber pulsos negativos que produzcan presiones tan próximas a la presión de vapor o inferiores que produzcan el cambio de estado y la formación de las burbujas, de las cavidades macroscópicas. Y luego esas cavidades macroscópicas viajan a zonas de mayor presión donde implotan. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, la erosión no es solamente el único problema que se presenta. O sea, ¿qué es lo que sucede? La implosión, o sea, yo tengo la cavitación. Esto es por un descenso de la presión a temperatura constante, tanto que la presión es menor que la presión de vapor. Y esto lleva a la implosión. Entonces, la implosión, lo primero que hace es generar erosión, lo que se llama erosión por cavitación. ¿De acuerdo? Pero también esa implosión se produce con una frecuencia. Cuando uno observa en laboratorio o en bombas, a mí me ha tocado observar más de una vez bombas que cavitan. Uno dice observar, escuchar. Uno escucha un golpeteo. Tac, 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 tac. Es como golpear, es como un martillo que está golpeando una chapa de metal. Entonces, además de la erosión, hay una frecuencia de implosión. ¿Se entiende? Hay una frecuencia de implosión. Y esa frecuencia de implosión, si es próxima a la frecuencia propia, ¿qué produce? Vibraciones por resonancia, como se estudió en mecánica racional. ¿Se entendió el segundo problema? Sí, ingeniero. Ahora, ingeniero. Si uno tiene una carga repetida, o sea, si uno grafica la tensión en función del tiempo, como estudiaron en resistencia de materiales, y ustedes tienen una carga repetida oscilante, ¿qué fenómeno aparece? Porque hay carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Por supuesto, en el ejemplo que les estoy dando, esto no es una onda, esto es así. Es así, de cualquier forma. Pero hay cargas positivas, negativas, positivas, negativas, positivas, negativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, en esa lógica, ¿no? Cuando hay cargas alternadas positivas y negativas, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno se presenta en resistencia de materiales?
Fatiga. Fatiga. Entonces, fatiga. El otro problema que induce la cavitación es la fatiga. La fatiga. ¿Estamos? Es la fatiga. Es la fatiga. Entonces hay erosión por cavitación, hay una frecuencia de implosión que si coincide con la frecuencia propia lleva a vibraciones por resonancia, y luego hay fatiga. ¿Eso qué significa? Que hay tensión y rotura por fatiga. ¿Por qué? Porque debido a cargas alternadas, la tensión admisible, si uno tiene que esta es la tensión admisible, esta es la tensión de fluencia y esta es la tensión admisible, por fatiga, esa tensión admisible puede caer, está dividida a 4, por ejemplo. En el caso del acero cae al 25% de su valor. ¿Se entiende? Entonces tienen erosión por cavitación, tienen vibraciones porque hay una frecuencia de implosión que puede coincidir con la frecuencia propia del sistema. Y por último hay una reducción de la resistencia por fatiga del material porque hay cargas alternadas. ¿Se entendió el problema? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Se destruye la máquina. Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve de la misma forma, fíjense. Si ustedes tienen una barra de acero, como esta, y le aplican una carga sigma, una tensión sigma, ustedes dicen que sigma tiene que ser menor que la tensión de fluencia. ¿De acuerdo? Y al final definen la tensión admisible como la tensión de fluencia dividido un factor de seguridad. Y se trabaja con la tensión admisible. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, en cavitación, jóvenes, se define el índice de toma. Para máquinas, el índice, ya vamos a ver esto en máquinas con mucho más detalle, pero ahora el concepto. Se define el índice de toma. Y el índice de toma no es otra cosa que la presión menos la presión de vapor, que es la presión crítica, dividido la energía cinética incidente. O sea, la energía cinética es la que aumenta la velocidad y hace que disminuya la presión. Y la presión es la que se opone a la cavitación y la energía cinética favorece la cavitación. Y esto lleva a definir el índice K o índice de toma o coeficiente de cavitación. O sigma también, se llama sigma, coeficiente de cavitación. ¿De acuerdo? Bueno, en la práctica, K o sigma también que aparece, va a ser la presión atmosférica menos la presión atmosférica la presión atmosférica, siempre esto se maneja con la presión atmosférica, es la presión la presión será la presión atmosférica más la presión manométrica, eso lo vamos a ver. Entonces siempre se trabaja con la presión atmosférica. Entonces el valor de K se puede expresar como, si la presión es hidrostática, va a ser la presión atmosférica menos gamma por H menos la presión de vapor, todo dividido gamma H. ¿No? Es otra forma de expresar esto también. Ya vamos a ver. Lo importante ahora es que les quede el concepto. Ya veremos en máquinas hidráulicas cómo trabajar con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que así como la tensión de fluencia se obtiene experimentalmente, entonces, experimentalmente para distintos tipos de obras se obtienen los K críticos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una pequeña terminación de obra de 7, como está en el apunte, de 7 milímetros,
el K crítico es igual a 2. Si esta misma discontinuidad, ¿no? del piso en una rápida de un aliviadero de crecida, por ejemplo, se suaviza, como está en el apunte, el K crítico baja a 0,2. Es mucho menor. Entonces, siempre hay que asegurarse que el K sea mayor que el K crítico. Es la condición. Por ejemplo, si uno tiene un obstáculo de aristas cuadradas, vivas, el K crítico es 0,7. Pero si uno redondea las aristas, el K crítico baja a 0,15. O sea que uno tiene que tener un K en la instalación siempre mayor que el K crítico. Una tensión es inverso a lo que sucede con la resistencia de materiales, donde uno pide una tensión menor que la tensión admisible. Esa es la inversa. El K tiene que ser mayor que el K crítico. Bueno, con esa condición se diseñan las obras hidráulicas, jóvenes. El K crítico se obtiene de experimentos. Es obtenido experimentalmente y el K es el que uno calcula para un proyecto determinado. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo se produce? ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Bueno, ¿cómo se produce el colapso de las burbujas? Bueno, en el apunte tienen toda una explicación de cómo, ¿dónde va este tema? A que si uno entiende cómo se produce el colapso y por qué se produce el colapso de las burbujas, entonces uno puede incidir en el diseño de las obras hidráulicas para que el colapso sea lo más benéfico posible, o sea, lo menos dañino posible. Entonces, hay varias teorías que explican el colapso de las burbujas, por ejemplo, la inestabilidad de Taylor, que es una o la inestabilidad de Helmholtz. Son distintas formas en las que se explica cómo se produce el colapso. Pero el colapso de las burbujas, una vez se forma la burbuja y la burbuja es sometida a un incremento de la presión y implota, y termina implotando, entonces debe entenderse que uno de los principales factores que influyen en cómo colapsa, cómo implota la burbuja, es el gradiente de presiones. Es el gradiente de presiones. O sea, lo que se llama dP/ds. O sea, si este es el sentido del escurrimiento y esta es la coordenada S y el escurrimiento es este, entonces a medida que va bajando se va acelerando. En este caso, dP/ds es menor que 0, mientras que si aquí se produce una expansión, aquí hay un dP/ds mayor que 0. ¿Se entiende? Aquí aumenta la presión con el recorrido, aquí disminuye la presión con el recorrido. Entonces, el gradiente de presiones es determinante en la implosión de las burbujas. Entonces, cuando hay un gradiente de presiones adverso, que es este caso, un dP/ds mayor que 0 aumenta la presión, entonces si aquí se formaron las burbujas, ¿qué va a pasar aquí? Aquí van a implotar, mientras que si la presión siempre disminuye, lo que va a hacer es que cada vez el flujo se acelera más y a lo sumo se van a formar burbujas, pero no van a implotar. Para que imploten tiene que haber un gradiente de presiones adverso. Y esto es determinante. Si el gradiente de presiones es muy gradual, suavito, entonces la implosión no va a ser tan dañina. Pero si el gradiente de presiones es abrupto, por supuesto, va a haber un colapso inmediato. ¿Se entendió? Entonces, la principal variable que define el tipo de colapso y el nivel del daño es el gradiente de presiones. Entonces, todo diseño de ingeniería, ¿qué tiene que evitar? Gradientes de presiones adversos. Tiene que evitar gradientes de presiones adversos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Todo lo entendieron? Sí, ingeniero. Positivo. Bueno, entonces, ¿cómo proteger? Protecciones contra la cavitación. Bueno, la principal protección es un buen diseño. O sea, un buen diseño de ingeniería
que evite la cavitación. O sea, esto es lo que hay que hacer, evitar la cavitación. Pero muchas veces la cavitación se presenta, inevitablemente se presenta. Bien, entonces en ese caso hay la protección de materiales. Esto empezó cuando, hay que recordar que desde el punto de vista histórico, empezaron a observar por primera vez la cavitación en las hélices de los barcos transatlánticos que cruzaban de Londres a Nueva York, ¿no? Era la época del Titanic. Barcos cada vez más grandes y que cruzaban el océano cada vez con mayor velocidad, en menor tiempo. Entonces las hélices giraban cada vez más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que empezaron a observar de que las hélices partían del puerto intactas y llegaban al otro lado todas picadas, ¿no? O sea, si este era uno de los álabes, por ejemplo, llegaba todo picado, así, todo picado, ¿no? O sea, si este era uno de los álabes así, llegaba todo picado. ¿Y por qué picado? Por la cavitación. ¿No? Entonces, claro, las hélices estaban girando muy rápido. Entonces, habían descensos de presión que producían formación de burbujas de manera localizada y su posterior implosión. Entonces, la solución a este problema fue, bueno, la solución ingenieril es bajar el número de revoluciones. Esa es la solución ingenieril, ¿no? O poner más máquinas que giren más lento, ¿no? Pero eso es más caro. Ahora, desde el punto de vista para tener el mismo empuje, entonces si yo tengo una sola máquina, tengo un empuje, pero y esto gira con un número n, entonces yo puedo tener 2, 3, 4 máquinas para tener el mismo empuje, pero girando más lento. Bien, pero esto es más caro. O sea, el punto es ¿cuál es el punto de equilibrio? Entonces, lo que hicieron fue proteger los materiales, protegerlos, o trabajar con aleaciones de acero. Entonces, ahí en el apunte tienen, por ejemplo, aleaciones con porcentajes de cromo, de níquel, que protegen, que hacen que esto sea mucho más resistente a la erosión por cavitación. Bien, ahora, en el caso de obras hidráulicas, la solución de fines del siglo XX ha sido la incorporación de aire, que es muy efectiva. O sea, la incorporación de aire lo que hace es aumentar la presión. O sea, si uno tiene, por ejemplo, una rápida, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que uno tiene un vertedero, una presa así. Así. Entonces, ¿qué sucede? Que si este es el nivel, entonces a medida que si uno hace el perfil, el flujo se va acelerando cada vez más. Y a medida que se va acelerando, la presión cada vez es menor y menor y menor. Entonces, lo que se hace es romper la presión. O sea, lo que se hace es generar unas torretas aquí que incorporan el aire, que generan ingreso de aire. Entonces, uno está generando que la presión va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, si uno grafica la presión baja y uno la vuelve a subir. Y baja y la vuelve a subir. Uno baja y la vuelve a subir. ¿Y a cuánto la sube? La presión atmosférica. ¿Y cómo la sube la presión atmosférica? Incorporando aire. Bien, entonces ese es el concepto fundamental. Y por supuesto, esta es la presión de vapor. O sea, y aquí tiene que haber un margen, un factor de seguridad. Esto es presión y esto es recorrido ese. Y tiene que haber un factor de seguridad. Ahora, incorporando este sistema de incorporación de aire, lo que ha hecho es, básicamente este sistema de incorporación de aire, lo que ha hecho es tornar más compresible el medio también. O sea, no solamente que vuelve a levantar la presión a la presión atmosférica, sino que además también incorpora aire. Y la incorporación de aire lo que hace es tornar más compresible el medio. Entonces, si este es el borde sólido, entonces la implosión se da de manera mucho más amortiguada. Entonces, si uno garantiza 8% en volumen,
cerca del borde sólido, es decir, este 8% tiene que estar cerca del borde sólido, o sea que en superficie, si este es el fondo y esta es la corriente en superficie, aquí en superficie hay que incorporar aire en X porcentaje. De manera que en el fondo quede 8%, sea mayor o igual a 8% en volumen. Entonces, garantizando que en el fondo haya más de 8% en volumen, el medio se torna mucho más compresible. Entonces, la incorporación de aire no solamente genera un diagrama de presiones que es como un diente de sierra, evitando llegar a la presión de vapor, que es la presión crítica, sino que además también lo que hace es tornar compresible el medio en contacto con el borde sólido. Por lo tanto, previene la erosión por cavitación. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo número 2, cavitación. La clase que viene empezamos estática. Estática de fluidos. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el viernes. Si tengo algún problema, recibieron mi mensajito, ¿no es cierto?